Como les decía, entonces vamos a hacer una historia de París. Vamos a recorrer una de las ciudades más fascinantes del mundo. Vamos a recorrer una de las, tal vez la ciudad más bella del mundo. Para muchos la más bella, para mí por lo menos es cada vez que la visito es aún más hermosa que la última vez. ¿Por qué París? Porque todos tenemos mucho que ver con la historia de París. Finalmente, en la historia de París pasan los episodios más importantes de la historia de Francia, y la historia de Francia es una historia que tiene que ver mucho con nosotros. Todos somos finalmente hijos de la Revolución Francesa. Todas las independencias de nuestros países de América derivan de la Revolución Francesa y son episodios que suceden en París principalmente. Y esos episodios moldean a París y París moldea a la Revolución Francesa. Entonces, por eso es que es interesante conocer la historia de París. París, como decía el escritor Edmundo de Amici, el de Corazón, uno nunca va a París por primera vez, uno siempre ha estado en París. Uno siempre, cuando llega a París por primera vez, ya ha estado antes, ya ha recorrido París en sus calles, ya ha recorrido París en sueños, en películas, en aventuras. París siempre ha estado presente en la literatura, París ha estado presente en el cine, París ha estado presente en absolutamente todo. Entonces, siempre hemos estado en París antes. Cuando uno va a París por primera vez, ya ha estado en París anteriormente. Y lo que yo quiero hacer con ustedes es un recorrido de la historia de esa ciudad. No pretendo ser un curso de la historia de Francia, para eso hay muchos mejores profesores que yo. Creo que aquí tengo uno que está hoy visitándome, Fernando Galindo, mi profesor de Francia. Lo que yo sé de Francia se lo debo a Fernando, que me lo ha enseñado todo. Y personas como él son más capacitadas. Yo lo que voy a hacer es tratar de tomar episodios de la historia de Francia, contárselos a ustedes y decir, aquí pasó este episodio en el que pasó esto, esto y esto, y tuvo estas implicaciones para la historia de París. Tampoco pretendo ser un guía turístico. No, el objetivo del curso no es hacer un guía, un tour. Sin embargo, y tomando recomendaciones que recibí esta semana de algunos de ustedes y que ya lo tuve cuando hicimos el curso de Nueva York el año pasado, pero que incumplí una promesa que hice, esta vez quiero al final del curso, al final de la 9ª sesión del curso, quiero enviarles a todos un resumen de los sitios turísticos diferentes. No les voy a recomendar ir a la Torre Eiffel, no les voy a recomendar ir al Museo del Louvre, no les voy a recomendar visitar el Arco del Triunfo, pero sí les voy a decir los sitios raros que uno nunca ve, y si están cerca a tal esquina, busquen tal sitio que aquí pasó esto, esto y esto. Entonces me comprometo, cuando lo hice con Nueva York dije que lo iba a hacer y nunca lo hice, estoy arrepentido, este año lo voy a hacer. Pero aquí simplemente al final de cada sesión voy a tomar eso, y de tal manera que a la 9ª sesión ya tengo todo eso montado de una manera que quede fácil de manejar. Perdónenme un segundo que no puse esto. Entonces no pretendo, como les digo, ni ser un guía turístico, ni ser una base sobre la historia de Francia. Quiero dejarlos animados para que estudien más la historia de Francia, que la historia de Francia es cada vez más fascinante. Quiero tener algunas temas de metodología. Pretendo hacer un desarrollo cronológico, no un desarrollo temático. Alguien me preguntaba, un buen amigo me preguntaba estos días, ¿cuántas sesiones voy a hacerle a la capilla de Notre Dame? No, no voy a hacer ninguna sesión a la capilla de Notre Dame. Voy a hacer en cada sesión tendremos que tomar algo de la capilla de Notre Dame. Hoy veremos el inicio de la primera capilla de Notre Dame, tal vez si alcanzamos, y en la última sesión, naturalmente, cuando lleguemos al siglo XXI, tendremos que ver ese triste episodio por el cual hoy la catedral está cerrada. Entonces no pretendo ser algo temático, en algunas cosas tomaré algo temático. Hoy, por ejemplo, miraremos el río Sena como el alma de París, y el río Sena como alma de París. Entonces, naturalmente, quiero hoy tocarlo, algo que no sea histórico, sino más bien algo temático, la esencia, el alma de París, la vena de París, que es el río Sena. Vamos a movernos también a veces entre el pasado, el presente y el futuro. Muchas cosas voy a tomarlas y decir, esto estaba así en el pasado, hoy en día está así, o en el futuro se pretende que esto sea así. Hoy voy a mostrarles algo del Sena en el futuro, el 2024. Creo que ya se los mandé a todos ustedes en un video para evitar problemas aquí hoy
Les mandé a todos ese video de la inauguración de los Juegos Olímpicos, del proyecto de inauguración de Juegos Olímpicos en el año 2024. Y no pretendo ciertamente ser un curso de historia ni del arte, ni historia de la música, ni historia de la literatura, ni historia de las ideas políticas. París es la cuna de todo esto. Entonces, pues tendremos que tocarlo. Es imposible hacer una historia de París y no hablar de Proust, no hablar de Camus, no hablar de Sartre, no hablar de Balzac, de Víctor Hugo. Aquí nos pudiéramos quedar horas y horas, pero no pretendo hacer un análisis de la obra literaria. También aquí presentes hay personas mucho más especializadas y conocedoras realmente de la obra de esos autores, y yo no soy ciertamente esa persona. Pero sí vamos a tocar el impacto que tuvo París en su obra y su obra qué impacto tuvo sobre París. Lo mismo en la música, Debussy, Satie, Indy, en fin, todos los grandes, Ravel, todos los grandes músicos franceses y todos los músicos extranjeros que tuvieron como base París, moldearon a París y París los moldeó a ellos. Y qué decir de Renoir, Manet, Monet, en fin, Picasso, pudiéramos aquí también quedarnos horas mencionando nombres. Y tuvieron un impacto, y vamos a tener la importancia de que tantas mentes tan importantes, tan ilustres, se hubieran juntado en un mismo sitio en la misma época, y la importancia que eso tuvo para París y para el desarrollo de la historia, del arte, de las ideas políticas, de la ciencia, etcétera, etcétera. Ese es París. París es la ciudad que ha sido capaz de recibirlos a todos ellos y de tener en diferentes momentos unas crisis importantes, como las vamos a ver hoy. Y como les mencioné, que ya les dije a algunos, el lema de la ciudad, fluctuat nec mergitur, puede que tambaleemos, pero no nos vamos a hundir. Y es la historia de París, porque París se va a mezclar en una cantidad de episodios donde llega a ser la ciudad más importante en la gastronomía, y a los pocos meses ser una ciudad donde lo único que hay para comer son ratas y los animales del zoológico. Y la ciudad vuelve a salir adelante. Y eso lo vamos a ver aproximadamente 6 o 7 veces durante el curso de estas sesiones. París sube y baja, París sube y baja, pero siempre, cada vez, su tendencia es a seguir creciendo y a cada vez sorprendernos mucho más. En cuanto a los nombres y la pronunciación, también quiero hacer unas aclaraciones. Hay unos nombres de París que mencionamos más en francés y hay otros nombres de París que mencionamos más en español. Yo voy a tratar de utilizar la metodología de usar aquellos que utilizamos más comúnmente. Si yo les digo a ustedes San Esteban, no significa lo mismo que decir San Etienne. La iglesia de San Etienne no es lo mismo que la iglesia de San Esteban. Estamos de acuerdo, puede ser lo mismo, pero en la pronunciación nos queda más claro si digo San Etienne y utilizo el francés. Lo mismo que no voy a decir la Place de la Concorde, sino seguramente diré la Plaza de la Concordia. Entonces alteraré ahí un poco y alternaré entre el español y el francés para poder moverme en ese terreno. Y finalmente, en temas solo que tiene que ver con la antes de Cristo y después de Cristo, que siempre me ponen problemas con algunas personas que dicen que uno no debe utilizar a Cristo en la recomposición de la historia, pues finalmente la historia y toda la metodología de la historia se ha hecho con esa denominación y no lo voy a cambiar yo, ni le voy a poner nombres diferentes. Simplemente vamos a utilizar el nombre antes de Cristo y después de Cristo simplemente como una mera metodológica y en ningún momento como un tema religioso. Entonces, empecemos hoy con los diferentes temas que vamos a ver. Primero vamos a ver unos mitos de la fundación de París. El segundo vamos a mirar el Sena y la geografía de París. Segundo vamos a ver los Parisi, la tribu celta de los Parisi que habitó en la ciudad de Lutecia antiguamente. Tercero, la ciudad de Lutecia, de los romanos. Cuarto, el París de los merovingios, carolingios, y hoy no alcanzaremos a ver los capetos, pero lo dejaremos para la siguiente sesión. Pongo los capetos acá porque de pronto llegamos allá, de pronto no llegamos. Entonces entremos en materia a mirar esos mitos de la fundación de París, porque cada una de las ciudades europeas, cada una de las nacionalidades europeas tiene mitos sobre su fundación. Cuando hicimos historia de Inglaterra, mencionamos muchos mitos de la historia de Inglaterra. Entre esos, por ejemplo, que hay el himno de Inglaterra, se llama, uno de los himnos, Inglaterra tiene 4 himnos, uno de ellos se llama Jerusalén, en honor, en alusión a que dicen que Jesús estuvo en Inglaterra antes de morir y que entonces iba en la búsqueda de construir la nueva Jerusalén en territorio inglés.
mitos de la fundación que dicen que también Inglaterra viene y Londres viene de la época de la Eneida, que fue Eneas y sus descendientes, Brutus, etcétera, etcétera, que llegaron y se instalaron en Londres. Pues París va a tener lo mismo. París va a tener lo mismo. Es de alguna manera tratar de buscar un pasado glorioso y tratar de asimilarse. Y más en el caso de París, que siempre quiso buscar ser una nueva Roma. Entonces aquí era importante sentir que veníamos de un sitio cercano a la fundación de Roma y que si Roma fue creada por la salida de los de Troya, por ese exilio de los de Troya, aquí también vamos a encontrar lo mismo y que unos descendientes de Eneas llegaron y fundaron Troya. Y ese pasado cristiano tan importante que tiene la ciudad de París, también de alguna manera se ata con otro de esos mitos de la fundación de París, que dice que fue uno de los descendientes de Moisés, de Noé, Lucus, que se instaló en esa zona y que por cuenta de eso, entonces la ciudad recibió el nombre de Lutecia. Naturalmente de estas no existe ninguna evidencia y todos son más mitos y todos son cuentos y mitos fundacionales que hacen alusión a la gloria necesaria. Y más en el caso de los franceses, que el tema de la gloria, es tan fundamental en su composición, en su fundación, en su formación. Lo único que sí es cierto es que había una cantidad de tribus celtas que habitaban en Europa en ese momento. Antes de que los romanos se instalaran por todo el continente europeo, las tribus por todo el continente. Vemos aquí la manera en que estaban establecidas muchas de esas tribus. Perdón, vamos a poner aquí el señalador. Y tenemos entonces tribus que están por todos lados. Aquí, por ejemplo, vemos en España estaban los celtíberos, en la península ibérica estaban los celtíberos. Aquí tenemos unos pictones, venetis, carnutes, y tenemos estos que son los que nos interesa, que son los parisi. Los parisi era esa tribu de los celtas que estaba habitando esta zona y que era muy dado a buscar el agua, a estar cerca al agua. Le encantaba el agua, pero de ríos, los ríos. El agua dulce y no el agua salada. Y por eso los parisis se van a establecer aquí y se van a establecer también aquí arriba, en Inglaterra, cerca al río Humber. Es la zona donde van a estar ubicados todos los diferentes tribus de los parisi. Reviso un poco un momento mi chat para ver que no tengamos problemas. Perfecto, estamos bien. Entonces, los parisi estaban ubicados en esta zona y los parisi les gustaba era el tema del agua. Ellos se movían entre el agua. Eran nómadas. Ellos no estaban asentados en un sitio específicamente. De eso, las primeras evidencias que tenemos del conocimiento de ellos es a través de los textos de Julio César, que ya vamos a ver. Perdón, aquí se me trabó esto. Entonces, Lutecia aparece como el sitio donde están establecidos. Lutecia dice Julio César, y es la única evidencia que tenemos. Es una evidencia escrita en el que dice Julio César que los parisi estaban ubicados en una isla sobre el río Sena. Y de ahí en adelante llegamos al mito de que la fundación de la ciudad se dio sobre esa isla de Lutecia, que es la que hoy conocemos como la isla de la Cité, la isla donde se encuentra la Catedral de Notre Dame, que esa es la isla donde nació. De eso tampoco existen muchas evidencias. No existen ninguna evidencia concreta aparte de las escritas, pero evidencias arqueológicas no existen. Sí había parisi, había comercio. En varios sitios de la ciudad actual de París se han encontrado evidencias de la existencia de esos parisi, monedas, tumbas, pero ninguna de esas ha sido encontrada en esta isla de Lutecia. Y esta isla de Lutecia creen que el nombre deriva de las palabras celtas lu, río, tue, mitad y casa, es decir, que viene a ser en la casa en la mitad del río. Y ese es el nombre de lo que vendría a decir Lutecia. Pero también hay otra que luto,
quiere decir pantano, porque la zona de París, ante todo lo que era un pantano, muy diferente al París que conocemos hoy en día. Entonces, las evidencias arqueológicas realmente no se encuentran en la ciudad en la isla de la Lutecia. Si tomamos un mapa actual de la ciudad de París, nos vamos a encontrar que estos encuentros arqueológicos de los Parisi están realmente en este sitio, en la zona de Bercy, aquí como enfrente a donde está la biblioteca, la nueva biblioteca de Francia, la François Mitterrand, está aquí. Esta zona nueva que fue reconstruida, esa fue zona que fue remodelada, renovada hace unos 30 años, en 1991, cuando están haciendo esas excavaciones, encuentran una gran cantidad de artefactos, que son estos artefactos que están acá en la excavación de Bercy, que se encuentran unas canoas, unas lanchas, unas monedas, unos artefactos que mostraban que había vida y que habían pasado. Pero tampoco existe una evidencia de asentamientos, porque ellos eran nómadas, ellos se movían entre el agua y lo que les gustaba era el agua y simplemente habían establecido este sitio como su cuna, como su centro de movimientos, pero no necesariamente su sitio de habitación, porque ellos se movían entre el río. Y la zona que habían escogido era un río que para ellos era sagrado. Francia, el actual Francia, es un país lleno de ríos por todos lados. Los ríos más importantes que tiene Francia, están acá. Si miramos, el primero de ellos es el Loira, que tendrá una importancia también y la vamos a ver cuando el Loira le compita al Sena, especialmente en las épocas en que los reyes franceses decidieron que la capital no necesariamente tenía que ser París y empiezan a moverse en toda esa zona que ustedes conocen como los castillos del Loira. Y por eso están los castillos del Loira allá, porque allá tomaron una base para moverse. Y el Loira va a tener un significado muy importante porque de alguna manera va a ser una frontera, casi que una frontera artificial que tiene el país en algunas divisiones, en lo que tendrá de división en las guerras religiosas. Una zona será más católica, otra zona más protestante. En las épocas de la República en Vichy, en la Segunda Guerra Mundial, también veremos unos límites muy relativos, muy cerca a esa zona del Loira. El Loira tiene una importancia por todos lados en Francia. El segundo de los ríos de Francia es el Ródano, el Rhône, que está aquí, que nace en Suiza y pasa por Lyon y va a desembocar en el Mediterráneo. Y el tercero, el que nos interesa a nosotros, es un poco más corto, tiene 770 kilómetros, nace en esta zona que está aquí en Sur-Seine, que está acá, y va a atravesar 4 de las ciudades más importantes de Francia. Una de ellas, la ciudad de Troyes, la ciudad de Troyes, que esa ciudad fue muy importante, ya no es, pero fue una ciudad tan importante en su momento en las ferias comerciales que las medidas que se utilizaban para pesar el oro se tomaron como las medidas universales. Hoy hablamos de la onza Troya, es en alusión a esa ciudad que era una feria comercial muy importante. Troyes, que está por aquí, Troyes, que está por aquí, pasamos a París, pasamos a Rouen y finalmente desembocamos en esa zona en el estuario donde está la importantísima ciudad de Le Havre, rodeada de las dos ciudades a su lado, Honfleur, Horfleur, que son ciudades absolutamente hermosas y ciudades muy importantes para el desarrollo de la pintura, para el desarrollo del comercio, para el desarrollo de una gran cantidad de temas en la civilización francesa. Entonces este río va a nacer en este sitio, en Sur-Seine, y de ahí en adelante el río va a tener una gran cantidad. Lo que tiene durante todo este camino es una cantidad de afluentes, cantidad de ríos que van a llegar por todos lados. Todos los afluentes del río, el Yonne, el Loing, aquí tenemos grandes, el Mar, el Oise, todos estos ríos que tienen una importancia. Y normalmente en la nomenclatura de los ríos, lo que encontramos es que cuando hay un río más grande que entra dentro de un río más pequeño, el río nuevo cambia de nombre y toma el nombre del río más grande que está entrando. Eso no va a pasar en el caso del Sena, porque para los habitantes de esta zona, el Sena y el origen del Sena y el nacimiento del Sena tenía un origen muy especial. Y era ese nacimiento en este sitio de Sur-Seine, que queda en la Borgoña, muy cerca de Dijon, y que es donde vamos a encontrar este sitio sagrado, hoy en día propiedad de la ciudad de París.
Y es propiedad de la ciudad de París porque Napoleón III toma la decisión en sus épocas de Segundo Imperio, 1860 más o menos, de comprar esto. Es decir, la ciudad de París hoy en día es el París que ustedes conocen, más este pedazo de Sucé. Porque Napoleón III, que fue el gran planeador moderno de la ciudad de París, el gran urbanista de la ciudad de París, siempre le atribuimos más a Haussmann, que era su alcalde, su prefecto del Sena. Siempre le entendemos más a Haussmann, pero realmente el que tenía la visión era Napoleón III. Y Napoleón III considera que eso debe ser una parte de París y lo compra porque tiene que cuidar el nacimiento del río, porque sabe que ese río va a alimentar la ciudad de París y que cuidarlo desde su nacimiento se vuelve fundamental. Porque para ellos era sagrado, para los parisí era sagrado el nacimiento del río, porque ahí habitaba una diosa. Y por eso es que esa diosa, ellos querían estar cerca para poder peregrinar, para poder ir a rendirle tributo y rendirle homenaje a la diosa Secuana. La diosa Secuana, que era la diosa de los Parisi y era la diosa que habitaba en ese sitio en el nacimiento, y que el nombre del río Sena deriva entonces de ese nombre de Secuana, de la diosa Secuana. En algún momento el nombre fue cambiando y derivó en el nombre del río Sena. Y ese río no es el mismo río que conocemos hoy en día. El río ha cambiado fundamentalmente. Cuando usted está parado en uno de los puentes sobre el río Sena en París y mira el tranquilo recorrer de las aguas del río Sena, era muy diferente. Además, el río Sena tendrá unas implicaciones de ser muy traicionero porque el río Sena tiene unos movimientos, sube y baja sorpresivamente, o pues de pronto ni tan sorpresivamente, porque depende más del clima, depende de las lluvias y de las corrientes de los otros ríos. Pero ese río tan tranquilo era muy diferente. Aquí hoy sí podemos ver, y creo que la calidad de la imagen mejoró bastante, llega hasta lo que permite tener zoom en calidades de imagen. Yo después naturalmente les vuelvo a enviar esta presentación en PDF para que la puedan ver. El río Sena, entonces, como lo conocemos hoy, es esta franja pequeña que va aquí adentro, que se para sobre estas dos islas que están acá, que son las dos islas que nosotros conocemos en París, la isla de Saint-Louis, la primera que viene aquí, viniendo desde el nacimiento del río, la isla de Saint-Louis y después la isla de la Cité, donde está la Catedral de Notre Dame. Pero el río Sena era mucho más grande. El río Sena llegaba acá y el río Sena se abría nuevamente aquí en este lado y tenía un brazo más grande, tenía el río Sena y venía a desembocar mucho más hacia el norte, hacia el occidente. Y toda esta era una zona de pantanos, toda esta era una zona de pantanos que tenía la ciudad de París, o la ciudad de Lutecia en ese caso. Hoy en día todo esto ha cambiado, este antiguo brazo del río lo desaparecieron también los pantanos, fueron poco a poco secándose o fueron rellenando, y la única evidencia de que ahí hubo un pantano es que esta zona que está aquí, esta zona tan bonita de la ciudad de París, la llamamos Le Marais, los pantanos. Marais quiere decir pantano. Y esta parte donde está la famosa Place de Bourges es la zona que nosotros llamamos Marais, en alusión a los pantanos que tenía la ciudad de París en ese momento. Y toda la navegación, toda la existencia del río dependía de las comunidades alrededor del río, dependían del transporte fluvial. La ciudad no tenía puentes, aquí no había puentes, los puentes van a venir mucho antes. Solamente había un pequeño ferry, una barcaza, en el punto más fácil de transitarlo, que era aquí en este sitio, donde había instalado un ferry. Y ese ferry transitaba y cruzaba las dos orillas del río Sena. Y era tal vez en su punto más angosto, donde era más fácil poder hacer esa transición. Y eran los parisi los que se encargaban de poder mover eso en sus barcas. Luego, los que manejaban el agua y el transporte del agua van a tener una importancia política y comercial a partir de ese momento, porque son los que van los que pueden poner en jaque a la ciudad si llegan a tener un movimiento, si llegan a frenar, si llegan a parar o si llegan a tener cualquier acto en contra de la ciudad. Entonces hay una importancia política que se va a montar desde ese momento, y en la evolución política de la ciudad, esa fuerza de lo que se van a conocer como los nautas va a ser fundamental.
Ellos son los que van a dominar políticamente la ciudad. En este caso estaban instalados, transportaban comercio de lado a lado por todas las diferentes ciudades y aquí transitaban en este ferry para poder cruzar al otro lado, en esta que será después, más adelante, llegará a ser la calle donde llega el ferry, la Rue du Bac. Y esa Rue du Bac que existe hoy en día y que es tan tradicional y tan importante en la vida del Rive Gauche parisino, esa Rue du Bac tiene su origen en ese nombre. Aquí arrancaba el ferry, ferry es bac, no es bac de bachillerato como creen muchos franceses, sino esto es bac de ferry, de barcaza. Y aquí había unos planchones que cruzaban y por eso entonces la llamamos la Rue du Bac. Pero el río adicionalmente que tenía estos pantanos y que tenía, y aquí lo vamos a ver ahora porque aquí hay, esto no son las dos islas que vemos acá, sino una gran cantidad de islas e islotes que tenían sobre el río Sena. El nivel del río cambiaba y cambiaba sustancialmente y cambiaba con mucha frecuencia. Y hacía muy difícil el manejo de la ciudad con los movimientos de los ríos. Ha habido varias inundaciones importantes. Tal vez la primera más importante fue en 1650 y algo, que fue la gran inundación de la ciudad de París, sobre la cual pues naturalmente no hay registros gráficos. La primera donde hay registros gráficos es la segunda más alta que ha tenido la ciudad de París, que fue la ciudad de 1900, la inundación de 1910. Después tenemos aquí otras pequeñas, muy pequeñas inundaciones, la del 82, la del 2018, aquí el año pasado, febrero del año pasado, 2021, tuvimos otra. Y la leyenda parisina dice que cada 100 años hay una inundación grande. Entonces estamos en este momento a la espera de que algo pase en algún momento con una inundación grande del río. El gran reto que tiene París hacia adelante es poder manejar esto. La diferencia entre el Támesis y el Sena es que el Támesis está mucho más cerca al mar. Al estar cerca al mar, sus movimientos de agua dependen de las mareas y uno puede artificialmente bloquearla con unas barreras como las que están a la entrada del Támesis, a la entrada de Londres, que no se ven porque están unos kilómetros retirados de la ciudad, pero cuando la marea empieza a subir demasiado, se suben esas y trancan unos diques que trancan el río en la ciudad. En París no han podido hacer algo de ese estilo, porque no es un tema de marea, sino de crecientes de los otros ríos, de los diferentes ríos afluentes. Y la forma tradicional en que se mide o se medía, porque ya no se mide por ahí, pero se sigue midiendo de alguna manera, las personas siempre miran esto, es esta estatua de un suavo en el Pont d'Alma. El Pont d'Alma que debe su nombre a una de las batallas de la guerra de Crimea, donde Francia fue triunfadora y fue el gran triunfo militar de Napoleón III junto con los ingleses. Entonces, Napoleón III va a llenar muchos nombres de las batallas. La batalla de Alma, la batalla de Sebastopol, el Boulevard Sebastopol debe su nombre también a esas guerras de Crimea. Entonces, sobre el puente de Alma se van a establecer diferentes figuras, estatuas de miembros de las infanterías y de los regimientos que estuvieron participando en las batallas de Crimea. Y uno de esos es un suavo, que son los suavos eran las tropas de Argelia, las tropas algerianas que luchaban con Francia, porque eso era parte de Francia en ese momento. Entonces los suavos, una estatua de un suavo va a estar representado sobre el río y de alguna manera va a medir cuando sube y cuando baja. Cuando estamos en el punto más grave, el punto más complicado que fue en 1910, está en 8,62. Y ahí es cuando literalmente está con el agua al cuello. Yo creo, porque no he encontrado ninguna evidencia de que el origen con el agua al cuello tenga que ver con esto, no he encontrado ninguna evidencia, pero pues pusieron la estatua ahí de tal manera que cuando llegara al mismo nivel de la de 1910, pues se sintiera que estaba con el agua al cuello. Normalmente la altura del río debe estar sobre 3 metros. Cuando sube aquí a 320 se cierra parcialmente las vías que están cerca al río y aquí mostramos cuando está a 430 es cuando se cierra completamente el Sena. Y esto ha sido las inundaciones que hemos tenido. La de 1910
8 metros con 62 es la que más se recuerda en París. Y este es un registro gráfico de lo que fue eso en 1910. Hoy en día se mide el nivel del agua ya no sobre este puente del Pont d'Alma, la estatua del Suavo en el Pont d'Alma, sino se mide es sobre en la Garda Austerlitz, en el puente de Austerlitz, en el puente de Austerlitz es donde se mide oficialmente el nivel del río Sena. Pero las personas siguen mirando la estatua del Suavo para ver si está con el agua al cuello o si no está con el agua al cuello. Pero el Sena no es el único río de París. París tiene varios otros ríos, tiene sobre todo un segundo río más importante, que es el río Bièvre. El río Bièvre que nadie conoce y el río Bièvre sigue existiendo, sigue alimentando el Sena. Lo que pasa es que es un río muy corto, solo tiene 35 kilómetros, el Sena tiene 770 kilómetros, este tiene 35 kilómetros, nace al sur de París y viene subiendo por esta zona, y voy a mostrar en este mapa el trazado moderno, el trazado de dónde va el río Bièvre. El río Bièvre viene por el sur, se acerca aquí por donde está la Place d'Italie y viene subiendo por la avenida de los Gobelinos, avenida de Gobelin, viene subiendo por acá y va finalmente a dar esta vuelta para llegar a desembocar donde hoy está el puente, la Gare d'Austerlitz. Ahí es donde desemboca el río. Si usted se para frente a la Gare d'Austerlitz del otro lado del río, alcanza a ver un pequeño hueco, bueno, tampoco tan pequeño, un hueco donde pasa y el río desemboca. Es lo único que queda del río, porque el río recibió tanta contaminación, porque el río Bièvre fue fundamental para la formación de París en ese momento, fue fundamental para la formación industrial y artística de la ciudad de París, porque sobre ella se van a asentar todos los grandes tapiceros, todos los grandes tejedores y todas las grandes curtiembres de la ciudad. Y van a volver de ella una alcantarilla. A ella iban a dar todos los residuos industriales de la ciudad. En esta, por ejemplo, es donde se van a instalar los hermanos Gobelin. Los hermanos Gobelin van a montar su industria de tapices, su industria de gobelinos, la van a montar en este sitio porque es donde pueden llegar fácilmente a botar todos los desechos industriales sobre el río. Entonces el río se vuelve absolutamente contaminado, no tienen mucho más que hacer y deciden tapar el río. Y más adelante también le van a cambiar el curso al río. En este sitio donde hoy está el Jardín Botánico, el Jardin des Plantes, en la ciudad de París, acá, había antes una abadía, la abadía de San Víctor, y los padres de la abadía de San Víctor decidieron cortarle camino al río de tal forma que el río pudiera servir sus cultivos, y el río por cuenta de eso entonces va a tener o tendría unas desembocaduras más adelante en estos sitios y atravesaba París. Entonces el río, esta es hoy la desembocadura del río Bièvre, sobre donde está, aquí está la París Austerlitz, está acá, es decir, aquí es donde está la desembocadura del río. El río ya no se ve, naturalmente, pero si uno camina con cuidado y ve sitios, esto por ejemplo en la Rue Monge, encuentra uno esta placa, y hay varias de estas en la ciudad de París, donde dice aquí pasaba el río Bièvre. Este era el brazo único del río Bièvre que pasaba por acá. Entonces el río Bièvre no lo conocemos nosotros. Los que alcanzaron a conocerlo al sur han sido los pintores, y los pintores han sido los mejores descriptores de los ríos. Lo mejor que uno puede encontrar sobre el Sena es la pintura de todos los grandes impresionistas cuando empiezan a pintar afuera, porque es que la pintura se hacía adentro, no se hacía afuera. Y los pintores impresionistas, y Francia y París, es la que va a revolucionar y va a tener esa audacia de reinventarse la manera de pintar. Y salen a pintar afuera, y salen a pintar al exterior. Y vamos a encontrar, por ejemplo, a Henri Rousseau. Rousseau, que va a ser el famoso aduanero Rousseau, lo llamaban el aduanero porque él y su padre eran aduaneros, y va a pintar el río Bièvre en diferentes sitios. Va a pintar una cerca a Bicêtre y otra en Gentilly. Tiene estos dos cuadros, uno que está en Nueva York y el otro es en una colección privada, y esos dos son cuadros importantes de Rousseau que nos muestra cómo era el río Bièvre en ese momento.
Entonces, esta ciudad tiene una importancia fluvial muy grande. Sobre ella van dos ríos y se mueve una población muy grande sobre el río, una población que necesita estar transportada y que necesita tener unas fuerzas importantes comerciales y navieras que se muevan por el río. Y eso es lo que se constituye como un símbolo político muy importante en la ciudad de París. Y va a tener entonces siempre el símbolo de la ciudad de París, esta barca, la barca que va a tener el símbolo de la ciudad de París y que desde el año 1210 que se encuentra el primero hasta nuestros días, siempre va a tener un barco como símbolo de la París. Vemos en los tres de abajo, por ejemplo, cómo va cambiando entre el primer imperio, la monarquía de Julio y la segunda república. Vamos a encontrar esos cambios que se hace en algunos de los elementos. Vamos a ponerle coronas o cetros o coronas cerradas del emperador o el águila imperial. En fin, vamos a cambiar, pero el barco siempre va a permanecer. El barco va a permanecer. Y hoy la representación más moderna que encuentra uno de ese escudo de armas de la ciudad de París son los logos oficiales de la ciudad de París, que son estas. En lo que se ve es el mismo barco que no ha cambiado. Y es ese mismo barco el que va a estar acompañado en el escudo de armas de la ciudad con su famosa frase, que yo se las envié a ustedes en un correo la semana pasada, fluctuat nec mergitur. Puede que tambaleemos, pero no nos vamos a hundir. Y es que esa frase es descriptiva de la historia de París, porque la historia de París ha sido sacudida muchas veces y vuelve y cae, vuelve y sube, vuelve y cae, vuelve y sube, y nunca se ha hundido. Es la mejor descripción. Y la última de las veces en que fue sacudida, pero que no fue hundida, fue en los ataques de noviembre del 2015 en la ciudad de París. Esa famosa noche de noviembre de 2015, cuando la ciudad fue atacada en diferentes puntos por ataques terroristas, y al día siguiente sale la población y llena la ciudad del lema de la ciudad, Fluctuat nec mergitur. Aquí muestro dos de ellos, el que se instaló sobre la Place de la République y el otro sobre la Torre Eiffel, y se muestra cómo el logo de la ciudad, Fluctuat nec mergitur, es el que quiere prevalecer. Y es el mensaje de unión que siempre ha existido entre los franceses, pero especialmente entre los parisinos. Y el barco se usa para todo. El Club Saint-Germain, el Paris Saint-Germain, el famoso equipo de fútbol, tuvo en su logotipo el barco hasta el año 72. Lo quitaron. Tal vez porque sentían que se iban a hundir, pero quitan el logo, pero siempre tuvo eso. Y el más bonito de todos es el de los Juegos Olímpicos del año 2024. París va a ser la sede de los Juegos Olímpicos y si hemos hablado siempre de la audacia con que los parisinos han tocado la arquitectura. Eso no puede ser nada más que un golpe de audacia cuando uno pone la pirámide sobre el Louvre, esa pirámide de vidrio sobre ese edificio viejo del Louvre. Eso es audacia, eso es audacia. Esa audacia de los impresionistas en haber creado una nueva forma de hacer arte. Esa audacia de la ciencia, de la racionalidad de haber creado la Torre Eiffel. Esa audacia con que París se presenta la van a llevar ahora al campo de los deportes y a la manera de presentar los deportes. Y el logo es hermosísimo porque es el mismo barco de la ciudad de París, pero esta vez en la misma forma, un poco diferente, pero es en la forma de una llama olímpica. Y van a utilizar el Sena como el centro de los Juegos Olímpicos. Naturalmente las competencias se van a desarrollar en estadios, pero siempre hemos estado acostumbrados a ver la inauguración de los Juegos Olímpicos en unos estadios. Ahora la vamos a ver sobre el río Sena. Y las competencias acuáticas también las van a desarrollar sobre el río Sena. Y están en un proceso de limpieza del río en la ciudad. Y quiero compartir con ustedes el video. Voy a intentar a ver si funciona. A veces no funciona, a veces sí funciona. Y si no, igual lo estoy mandando también de nuevo. Es un video que está en YouTube. Es un render de cómo son proyectados, cómo están proyectados esos Juegos Olímpicos del 2024. Entonces, si la tecnología me lo va a permitir hoy, vamos a ponerlo. Y parece que sí lo permitió. Vamos a ver.
Es realmente hermoso el logo de la ciudad, como se ve sobre París, sobre los Juegos Olímpicos. Entonces, sigamos, ya que hoy la tecnología nos funcionó mejor. Y se sigue viendo el río, se sigue viendo el agua, se sigue viendo los símbolos del agua, como en este caso los que se conocen como los Starks, que son estos remos que usted encuentra en diferentes sitios de la ciudad de París, describiendo los puntos históricos de la ciudad de París. Y son unos remos que fueron diseñados por Philippe Starck, y por eso los parisinos conocen estos remos como los Starks. Y es donde está descrito los diferentes sitios. Usted se para algún sitio importante en la ciudad de París y hay un remo de estos donde describe, desafortunadamente solo en francés, y eso ha sido muy criticado, describe qué es el sitio donde usted está parado. Y finalmente el símbolo de la red de transportes de París, el metro, el RER, el bus, todos tienen este símbolo, que es ese símbolo, ese perfil femenino, dicen ellos, perfil femenino del río Sena, y que conforma un lindo perfil humano, y ese es el símbolo de la red de transportes. Vamos entonces a seguir mostrando esto. Quiero entrar ahora a mostrar lo que son las islas del Sena. El Sena tiene una gran cantidad de islas que no conocemos y no conocimos porque ya no están, o porque las acabaron o las unieron a la tierra o las unieron a otras islas. Y para eso me voy a ayudar mucho en este recurso que se los recomiendo a ustedes, que es este libro que ustedes pueden comprar en diferentes librerías. En Amazon lo venden, en París lo venden, en cualquier librería. Es un libro excelente, pero mejor que el libro es el recurso de la página web. En la página web, que aquí les envío el link de la página, está el libro completo en los mapas, y en los mapas en mejor resolución que en el libro. Aquí he tratado de ver si se puede presentar algo de mejor calidad, pero pues Zoom no permite crecer la calidad. Pero en cambio aquí vienen en PDF, en un formato que uno pudiera imprimirlos, y son de una belleza de calidad. Entonces voy a utilizar muchos de estos mapas con permiso del señor autor del libro, que en su página web dice que lo único que hay que hacer es mencionarlo. Entonces aquí lo estoy mencionando. Entonces empecemos con esas islas. Y esta es la primera de las islas que nosotros conocemos, la isla más importante que tiene el río Sena sobre la ciudad de París, que es la isla que hoy conocemos como la isla de la Cité. Y realmente esa isla de la Cité es la suma de una gran cantidad de islas. La parte azul nos muestra el río, la isla como era anteriormente, sobre un fondo blanco. Ese fondo blanco es el mapa actual. Si ustedes ven, la isla de la Cité sube hasta acá, esta pequeña punta. Esto que está aquí es el Pont Neuf, que atraviesa, es el único puente, el primer puente que atraviesa de lado a lado, que atraviesa de lado a lado, y no como estos que tienen dos pasos, sino que este es el primero que atraviesa de lado a lado. Y aquí ven ustedes esta punta que está acá, y que es el Square de Duvergalán. Y todo esto es artificial. Las islas eran estas y terminaron siendo unidas. Aquí estas pequeñas islas que están acá, la Ile a la Gourdin y la Ile de Juif, que están acá, estas pequeñas islas fueron unidas a la tierra. Aquí es donde se hizo la Place Dauphiné, que es tan linda en la Cité. Al final de la Cité, si usted sube caminando, después de pasar Notre Dame y la Sainte-Chapelle y la conserjería, todo eso, llega finalmente arriba donde está esta isla, donde está esa plaza, que es hermosísima, la Place Dauphiné, que era el relleno de estas islas que están acá. Y estas islas eran famosas. La isla de los Juifs era famosa porque ahí era donde se hacían las ejecuciones, ahí era donde estaba la hoguera y ahí se quemaba la gente. Ahí ustedes van a encontrar esta placa que recuerda que en ese sitio Jacques de Molay, que era el jefe de los templarios, fue quemado por Felipe IV. Cuando en el momento en que están quemando a Jacques de Molay, él lanza su famosa sentencia y dice: todos los reyes de aquí en adelante, hasta no sé cuántas generaciones, serán malditos. Y ese es el origen de esa gran novela histórica que está en televisión y que está en literatura, que son Los Reyes Malditos, del autor francés Maurice Druon, que siempre recomiendo leer y verla. La serie de televisión está en YouTube y es el papá de las series de televisión, y el papá de la novela histórica sigue siendo Los Reyes Malditos de Maurice Druon.
Entonces estas islas terminan pegados y tiene esa importancia. Lo mismo esta isla de acá, que esta sí no tenía nombre, pero son otras islas que terminan pegándose y terminan incorporándose. La siguiente de las islas que nosotros conocemos, y muchas personas siempre le dicen a uno, ¿usted sabe dónde se fundó París? París se hizo en la isla San Luis, lo cual es absolutamente falso porque la isla San Luis es una isla casi que del siglo XIV, cuando terminan juntándose dos islas, que es esta. Es decir, si aquí vemos en este mapa, tenemos aquí la punta sur de la isla de la Cité y tenemos dos islas después, que es la isla de Notre Dame y la isla de las Vacas. Estas dos islas que están acá, que se van a unir en algún momento y terminan rellenándose esto y se va a llamar la isla San Luis. Es la isla San Luis en ese momento. Entonces vamos viendo y cambiando un poco la composición del mapa de la ciudad de París. Hoy en día esto cambió acá. Aquí hay un puente en este sitio, en esta dirección, que junta la isla de la Cité con la isla de San Luis. Y muchos otros puentes, digamos, a esta altura está el muy famoso, el puente de la Tournelle, que es el puente que atraviesa o que llega hasta la isla de San Luis en este sitio. Seguimos con las islas, porque la otra isla que no conocimos y ya no conocimos, pero seguramente hemos estado parados en algún momento de nuestras vidas ahí, es la isla de Louviers. Y esa isla de Louviers está en este sitio. Es así, al punto sur sobre este mapa moderno, al punto sur de la isla de San Luis, había esta otra isla, que es la isla Louviers, que termina incorporándose a la ciudad, que termina incorporándose a la orilla derecha del río. Es decir, esta zona que está aquí es lo que hoy conocimos como el quai Enrique IV. Es esta zona que está aquí. Y esta es una representación de esa antigua isla Louviers que había en ese sitio. La otra isla es ya al otro lado de la ciudad, al otro lado, al lado más occidente. Y si aquí recordemos, aquí tenemos esta zona, aquí está la explanada de los Inválidos. Y aquí sobre este lado es donde tendríamos la Torre Eiffel, en este sitio. Es decir, aquí está el campo de Marte y tendríamos aquí la Torre Eiffel. Aquí había una isla que se llamaba la isla Macquerel, la isla de las malas peleas, la isla de las malas querellas. Los duelos donde salían a batirse era ahí se hacían esos duelos. Luis XIV le va a cambiar el nombre a la isla en su época, porque el embajador de Dinamarca le regala unos cisnes y él va a poner los cisnes en esa isla. Entonces, a partir de ese momento, se llama la isla de los cisnes. No confundir con otra isla de los cisnes artificial que existe todavía sobre el río y que ya la mostraremos. Entonces, esto termina rellenándose. Entonces, esto viene a ser toda la zona de lo que es hoy el quai Jacques Chirac, y donde está el final del campo de Marte, la Torre Eiffel, todo eso viene a ser esta parte de lo que era la isla Macquerel. Y hay otras islitas más. Aquí hemos visto todas, aquí hay una que no hemos mencionado y que no existe evidencia fotográfica ni nada, pero que era un pequeño peñasco más que isla, enfrente a la Asamblea Nacional de este lado y enfrente a la Plaza de la Concordia de este lado, que se llamaba la Ile Merdès. Y se llamaba así tal vez porque decían que no servía para nada. Y también decían que era la expresión que utilizaba cada vez que un barco se tropezaba contra ese peñasco y dañaba el barco. Entonces esa era la expresión que se utilizaba. Esa isla, sobre esa no hay ningún otro registro. La isla de las Cigüeñas ya vimos que la juntamos, que es donde está hoy el quai Jacques Chirac, donde está la Torre Eiffel. Ese es un pedazo de lo que es esa isla de las Cigüeñas. Y la isla de las Cigüeñas se volvió a reconstruir, pero artificialmente, una isla nueva, que es esta isla artificial que está al occidente al occidente de la ciudad de París, sobre el río, cuando el brazo del río está ya bajando. Y vamos a, por ejemplo, aquí está la Radio Francia, aquí está el gran edificio de la Radio Francia, y aquí se hizo esta isla simplemente para que en este punto tan estrecho del río, tan estrecho del río, tú pudiera descansar unos puentes, y hay construidos 3 puentes. Y al final de este lado de este puente está aquí, como lo muestro, la Estatua de la Libertad. La réplica de la Estatua de la Libertad. El original de la Estatua de la Libertad fue un regalo de los parisinos a los americanos en 1886 para celebrar el centenario, en 1886
para celebrar tardíamente el centenario de la independencia americana, y en 1889 los americanos le dan una réplica de esa estatua para que puedan colocar aquí sobre el río Sena. Entonces, este es cuando uno toma ese crucero sobre el Sena, llega un momento en que encuentra eso, que es una mezcla muy curiosa porque es ver a París junto con Nueva York. Entonces, esos son los que tiene que la isla artificial de las cigüeñas, y hay otros islotes que tampoco conocimos que terminaron uniéndose a la ciudad. Recordemos que todo esto, como dijimos, era una zona de pantanos, una zona de peñascos, una zona de muchos islitas, y aquí donde está hoy en día la iglesia de San Severán, la iglesia de San Julián Le Pauvre, todo eso era un islote que se llamaba el islote San Severán, y aquí, por ejemplo, aquí ven ustedes la desembocadura del río Bièvre, va a llegar a ese sitio, y esta es el islote de San Severán. Y esto aquí también había otros varios islotes. De este lado había uno que será más famoso más adelante, que es el de Saint-Jacques de la Boucherie, donde después vamos a tener la iglesia de Saint-Jacques, de lo cual hoy no queda sino la torre de Saint-Jacques. Entonces este era un río lleno de islitas por todos lados que dificultaban la navegabilidad y que hacía que los navegantes tenían que ser unos grandes conocedores. Y eso les da una fuerza política que va a ser muy importante en la ciudad de París. Y lo mismo las montañas que casi no las ve uno. Hoy en día vemos muchas montañas en París, y si tiene algo lindo la arquitectura de París es que juega con sus montañas, y cuando uno se hace en diferentes puntos altos de la ciudad alcanza a ver esas montañas de mejor manera. La montaña más grande de la ciudad es la que hoy conocemos como Montmartre. Hoy y siempre se ha conocido como Montmartre por razones que ya vamos a explicar. Pero las otras montañas importantes de la ciudad está la de Belleville, de este lado, Ménilmontant, la montaña de Saint-Geneviève, que es realmente donde van a ser la ciudad de París, de la París romana, es en la montaña de Saint-Geneviève, como ya vamos a ver. Y aquí tenemos Montparnasse, el Butte-aux-Cailles que está aquí, y las otras, Chaillot, el Pont de Châtillon, todas estas son otras diferentes montañas. Entonces, moverse en la ciudad de París tenía que ser algo muy complicado. Entre llenos de pantanos, llenos de montañas, llenos de islotes sobre el río, tenía que ser un sitio muy difícil. Y aquí estaban los Parisi. Sobre eso no tenemos mucha evidencia. Repito, la única evidencia es que Julio César dijo, ahí había una isla donde estaban establecidos estos señores. Probablemente cuando pasó Julio César por ahí, los vio y dijo, ahí estaban. Pero realmente no hay una evidencia. Las únicas evidencias de asentamientos que hay de los Parisi, perdón, no de asentamientos, de excavaciones donde se han encontrado elementos de los Parisi, porque no asentamientos, es en estos lados. Esto es todo la Rive Gauche. Aquí, por ejemplo, vemos sobre el Boulevard Raspail y la Rue de Varennes, en esa esquina, ahí se encontraron unas monedas. Aquí se encontraron otras monedas sobre el Quai Malaquais, puro sobre el río. Aquí hay un cementerio en el Boulevard Saint-Germain, y aquí en Vaugirard también se encontró otro cementerio. No hay mucha evidencia. Cuando empieza a aparecer evidencia realmente de esta estructura de París es cuando lleguemos a la época de los romanos. Cuando los romanos van a llegar, y los romanos van a llegar en el año 58, en las campañas de Julio César, entre el año 58 y el 52 antes de Cristo, cuando en ese momento ya Roma era dueño de todo el Mediterráneo, pero sobre las orillas. Y es Julio César el que empieza en estas campañas y empieza a adueñarse de este resto, de este norte que está acá, toda esta zona, y desde aquí es donde va a salir a conquistar Inglaterra también. Entonces Julio César va a entrar por estos lados y en varias campañas se va a encontrar con alguna resistencia de algunas tribus. Todo eso lo va a describir Julio César en su gran libro, el comentario a las guerras de las Galias, el de Velo Gálico, que escribe que se publica en el 49 antes de Cristo, y que en esa obra de Julio César es donde nos cuenta que aquí había una ciudad, y Julio César es el que le pone el nombre de Lutecia, y por eso la ciudad se va a llamar Lutecia en ese momento. Y Julio César se va a encontrar entonces con resistencia de Vercingetorix, que es uno de los líderes de los Parisi, que junta a muchos de los Parisi y que le pone resistencia. Desafortunadamente fracasa en su intento, y eso pues además este es el origen de todos
Los cuentos de Asterix vienen de aquí, de Vercingétorix, de todos sus enfrentamientos con Julio César. Y Julio César entonces va a fundar París. Y como en el cuento famoso de esa gran academia del humor que es Lelutier, va a fundar, cuando fundan América, ese episodio de Lelutier de la formación de América, en que dice que fundaron Caracas en pleno centro de Caracas, que ya había sido fundado, pues lo mismo le va a pasar a Julio César, que va a fundar Lutecia en pleno centro de Lutecia, que ya había sido fundada. Y entonces, si Julio César la va a fundar, pues en Lutecia, él mismo había dicho que ya estaban fundados ahí. Pero Julio César funda nuevamente la ciudad de París, la ciudad de Lutecia, en el año 52 en este sitio, que es la gran época de conquista de todas las ciudades romanas. Y aquí he hecho una tabla para mostrar esas ciudades cómo fueron fueron fundándose. La primera de ellas, grande naturalmente después de Roma, son las tres españolas, Tarragona, Córdoba y Valencia, que se hacen entre el 218 y el 138. Después seguimos Palma, Girona, Pamplona y así sucesivamente. París en el año 52, Sevilla en el año 49 antes de Cristo, Barcelona en el año 1 antes de Cristo. Después en las tres ciudades inglesas importantes son en el mismo año, en el año 43 después de Cristo. Y el Imperio Romano lo que hace es integrarlas a su comercio. París nunca fue una ciudad importante. Lutecia, cuando diga París en estos momentos, me refiero siempre a Lutecia. Lutecia no fue una ciudad importante dentro del Imperio Romano. Aparece trazada en esto que se llama la Tabula Peutingeriana, que es un gran y una belleza de documento. Es el Google Maps de la época y tiene 7 metros de largo. Esto es un documento que está en el museo, en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, está este documento. Y es todas las rutas, es el Google Maps de la época, todas las rutas del Imperio Romano, desde España, desde Portugal hasta la India. Y aparece ahí, ya aparece Lutecia muy rápidamente, pero no es una ciudad que tenga un atractivo importante para el Imperio Romano, como sí lo era León. León fue una ciudad mucho más importante para los romanos. Aquí va a ser importante por otros hechos que vamos a mostrar en unos minutos. Entonces vamos a establecer una ciudad romana. Vamos a establecer una ciudad romana con las características propias de las ciudades romanas. Entonces, tomémonos un café, 10 minutos, y volvemos para seguir entonces ya con la ciudad romana, con el París romano. Vámonos entonces a seguir ahora, porque hemos dicho que ahora nos volvimos una ciudad romana, que ahora Lutecia es una ciudad romana y que tendrá las características propias de una ciudad romana. Y esas características propias de las ciudades romanas son estas. Alguien me confirma si estamos oyendo bien, viendo bien, y entonces yo sigo. Nadie me dice nada. Todo perfecto, gracias Elsa, muchas gracias. Seguimos entonces, listo. Entonces, las ciudades romanas, este es un mapa general, un mapa que trata de mostrar un cuadrado que muestra cómo es una ciudad romana típica de la época. No quiere decir que París sea así, ni que Londres fuera así, ni que Sevilla, ni que Barcelona, sino simplemente los elementos que componían una ciudad romana. La primera de ellas es la grilla, la cuadrícula. La cuadrícula al estilo Manhattan, que es característica de las ciudades romanas. Todas las ciudades romanas van a tener eso. Hoy algunas se mantienen eso, hay otras ciudades lo fueron perdiendo. En fin, cada historia, cada ciudad tiene su parecido. Lo segundo de eso es un trazado que tiene una cruz entre un eje norte-sur, que es este que se llama aquí en el urbanismo romano el Cardus Maximus. Este Cardus Maximus, que es este trazado que va a tener acá la ciudad. Y el otro que es el Decumanus, que es este trazado oriente-occidente. Segundo elemento fundamental de lo que es una ciudad romana. Tercero, unas murallas. La ciudad romana tiene murallas. En París se nos va a escapar un poco ese comportamiento porque no lo va a seguir tan juicioso. Va a haber muralla romana, pero no en sus inicios, sino por el contrario, a su caída. Es cuando vamos a encontrar murallas romanas. Cuarto elemento,
un foro romano. El foro romano es fundamental. El foro romano es el centro de la actividad de la ciudad. Es donde se realizan las actividades comerciales, culturales, las diplomáticas. Todo se realiza en el foro. Un teatro, unas termas, baños. El baño no es el baño público que conocemos hoy en día, sino es un baño donde se realizan las actividades sociales. Es un club. Allá llega uno, allá conversa con la gente, es la tertulia, es una mezcla de café con club, con piscina, con una serie de cosas, pero la actividad social de una comunidad romana se desarrollaba en las termas, en los baños. Vamos a encontrar siempre un anfiteatro fuera de la ciudad, que era la que servía bien para hacer los gladiadores, los conciertos, los eventos, toda esa serie de cosas se hacían en ese anfiteatro. El teatro creo que ya lo mencionamos, un teatro, unos templos fuera de la ciudad, había templos dentro de la ciudad, pero también había templos y siempre había templos fuera, como en una montaña, si la ciudad lo permitía, había unos templos importantes. Acueducto, un acueducto que tenía que tener la ciudad. Si algo conocemos característico de los romanos son sus famosos acueductos. El acueducto de Segovia es uno de sus ejemplos. Y finalmente necrópolis, cementerios por toda la ciudad. Entonces eso es, digamos, la característica de lo que van a tener las ciudades romanas. Los urbanistas conocen eso muy bien en la conformación de las diferentes ciudades. Pero importante trazar aquí esto que estamos mencionando, el Cardus Maximus y el Decumanus, porque eso lo vamos a ver en el desarrollo en París. Y todos los planeadores de la ciudad de París, que ha habido muchísimos durante diferentes momentos, van a respetar siempre ese trazado. Si algo tuvo claro Haussmann, el barón Haussmann, que es el gran reformador de la ciudad de París en el siglo XIX, fue en respetar ese Cardus Maximus, después de que había diferencias sobre cómo trazar y orientar esa nueva ciudad de París que se estaba desarrollando en el siglo XIX. Lo que más se respetó fue ese Cardus Maximus, y ya lo vamos a ver. Entonces, en la ciudad de París romana, si nos habían dicho que toda la ciudad se había nacido en Lutecia, en lo que era sobre el río Sena, vamos a olvidarla porque aquí había muy poco. Esta parte va a ser muy poco lo que se dé. El desarrollo de la ciudad va a ser en una montaña que hay acá, en esta pequeña montaña que hay en el lado izquierdo del río. En la ciudad de París está dividida, digámoslo que en tres componentes. Lo que está sobre el Sena, la Ile de la Cité y la Ile Saint-Louis, el lado derecho del río, el Rive Droit, y este lado izquierdo del río, el Rive Gauche. Entonces, el desarrollo de la ciudad de París, de la París romana, de la Lutecia romana, es realmente en la Rive Gauche, en una pequeña montaña que hoy llamamos la montaña Saint-Geneviève. Y tampoco es realmente que la llamemos hoy en día porque nadie sabe que hay una montaña ahí que se llama, o que hay una montaña, y uno la siente cuando camina y sube. Hay una montaña que es la montaña Saint-Geneviève. Napoleón III y Haussmann se van a encargar de nivelar mucho de quitar muchas de esas alturas que tenía la ciudad. La ciudad tenía, lo vamos a ver en estos momentos, una gran cantidad de montañitas pequeñas en todos estos lados que fueron eliminándolas poco a poco. Pero entonces el desarrollo importante de la ciudad se va a dar acá. Aquí vamos a tener en este lado, tenemos aquí, fíjense, tenemos nuestra isla vieja, la isla de los Juifs, las otras islas que están acá, y aquí se va a desarrollar un pequeño palacio que no va a tener una importancia sino cuando ya empiecen los ataques de los bárbaros. Y vamos a tener un templo de Júpiter. El desarrollo realmente de la ciudad lo vamos a ver aquí entonces en la montaña Saint-Geneviève. Y en esta montaña Saint-Geneviève vamos a tener los elementos más importantes de la ciudad. El primero de ellos, el Cardus Maximum y el Decumanus, estos trazados que están acá. Este Cardus va a ser siempre, desde sus momentos, estas dos vías que están aquí hoy, que son la Rue Saint-Jacques, que está aquí bajando, y del otro lado será muchos años más adelante, todavía no existía, pero aquí está el trazado, que será el Boulevard Saint-Michel. Entonces tenemos casi que un doble trazado, un doble eje que va subiendo, que va a atravesar el río y que aquí más adelante, muchos años más adelante, todavía no, aquí del lado derecho los romanos no lo vieron, el lado derecho del río. Aquí vamos a tener la prolongación de estas dos, de este paso, que será aquí la avenida, la Rue Saint-Martin, y aquí vamos a tener la Rue Saint-Denis. Son las dos que va a prolongar hacia arriba la ciudad.
Y vamos a tener esas dos avenidas que van a atravesar la ciudad cambiando de nombre, pero ese es el Cardus Maximum que tiene la ciudad de Lutecia en ese momento. Y aquí de este lado vamos a tener dos también. Una en lo que será más adelante el Boulevard Saint-Germain, por acá, que atraviesa esta zona que está acá. Y otra más abajo que es la Rue des Écoles. Por aquí está en este lado la Rue des Écoles, de este lado. Y más adelante será Napoleón III y Haussmann quienes tracen aquí el decumanus importante de este lado, que es la Rue de Rivoli, Napoleón I, para no confundirlo con tercero, Napoleón I y Napoleón III, porque Napoleón I hace este pedazo de la Rue de Rivoli y después se prolonga con Napoleón III y se prolonga aún más y se junta con el Boulevard de Saint-Antoine. El Saint-Martin está por aquí, Saint-Martin es el que sale acá y el Saint-Antoine por acá. El Saint-Antoine por acá. Entonces, ese va a ser el eje de ese lado de la ciudad. Entonces, eso va a ser fundamental en la formación de la ciudad de París. Vamos a tener el Foro Romano que es tan importante. Y el foro estuvo trazado y existió en ese sitio. Este sitio es el del Foro Romano, si aquí nos ubicamos, tal vez me voy a mover al otro mapa, voy a hacer un recuento rápido y me paso al otro mapa donde podemos ubicarlo en el sitio donde está hoy en día. Foro, los templos, aquí hay un templo de Augusto, aquí hay un palacio del gobernador, un templo de Mercurio, un acueducto, los baños que tenemos aquí, 3 baños importantes, que son los que están hoy en el Colegio de Francia, no se llamaban en ese momento así, los de Cluny, que tampoco se llamaba así Cluny, y por aquí vamos a tener otro que es los baños aquí está, los de la Rue Gay-Lussac, que está acá. Una arena que se conocen como las arenas de Lutecia, y aquí vamos a tener un teatro en este sitio que está acá. Y vamos a tener dos puentes que se van a hacer, que son los primeros puentes de la ciudad, que son el Petit Pont y el Grand Pont. El Petit Pont sigue existiendo todavía, ya diferente puente, pero se sigue llamando el Petit Pont, y el Grand Pont sí cambia de nombre más adelante, y ese puente es el puente de Notre Dame hoy en día. Pasemos esto a un mapa con relieve que nos permite ver dónde estamos hoy en día en ese mapa. El más importante de estos es el Foro Romano. No sé si se alcanza a ver bien, espero que sí. Aquí es donde está el Panteón. Aquí está el Panteón. El Panteón, que tampoco era un panteón, sino era una iglesia en épocas de los merovingios. Este es el Panteón. Aquí están los Jardines de Luxemburgo. En el París moderno, los Jardines de Luxemburgo, el Panteón. Y aquí baja el Boulevard Saint-Michel. Mostramos ese doble eje del Cardus Maximum. Baja aquí el Boulevard Saint-Michel y la Rue Saint-Jacques. Van acá. Y este Boulevard Saint-Michel, entonces, darán el límite de lo que es el Foro Romano. Es decir, esta es la famosa Rue Soufflot, que viene subiendo, viene a ser el límite del Rue Soufflot, donde estaba el Foro Romano. De eso no queda nada hoy en día. Ya lo miraremos. Aquí a este lado quedan las Termas del Este, el Colegio de Francia. Es decir, aquí está la Universidad de la Sorbona hoy en día. Y ahí se encontraron unos baños romanos, acá. Aquí en este lado está el Teatro de la Rue Gassin, que aquí está puesto aquí y no hay tampoco mayor cosa acá. Las Termas del Norte, Cluny, esas sí tienen el nombre Cluny por otra razón que ya miraremos. Y aquí están las de la Rue Gay-Lussac, y aquí vamos a tener las arenas de Lutecia. Lo único que realmente existe de todo ese París, de toda esa Lutecia romana, son las arenas de Lutecia que están y Cluny. Y de lo demás hay cositas que se pueden alcanzar a ver si uno es curioso y se mete por las calles y encuentra los diferentes sitios. Por ejemplo, en el Foro Romano, aquí estamos trazando el Foro Romano sobre cómo estaría hoy en día. Aquí está el Boulevard Saint-Michel, aquí viene la Rue Soufflot, que es por donde sube uno caminando desde los Jardines de Luxemburgo, desde Saint-Michel, y sube hasta el Panteón. Aquí toda esa zona era el Foro Romano. De eso no queda absolutamente nada, y no como muchos dicen, que fue Napoleón III y Haussmann los que debe derribar. Napoleón III y Haussmann han sido criticados muchas veces, justa e injustamente en algunos casos, por haber destruido. Claro, destruyeron muchas cosas, construyeron otras. Pero aquí lo que hicieron en este momento no fue los franceses, no fue Napoleón III ni Haussmann, fueron los mismos romanos.
Cuando empiezan a ser invadidos por los bárbaros y necesitan crear una muralla que no tenían muralla todavía, es cuando empiezan a tumbar el foro romano para trasladar eso a la isla de la Cité y construir la primera muralla de la ciudad. Entonces, por eso de este hermosísimo foro, que era todo esto que está aquí, no queda nada. Si usted es curioso y no tiene mucho que hacer en París, métase aquí en el 61, el Boulevard Saint-Michel, hay una escalerita y usted encuentra esta aquí, que es el único sitio de evidencia, que hay del foro romano, un pedazo de la pared del foro romano. De resto, no hay nada más. Lo siguiente que existe todavía hoy en día son las termas de Cluny. Las termas de Cluny, que están aquí, como lo vemos en este mapa, es en la pura esquina del eje del Cardus y el Decumanus, la esquina del Boulevard Saint-Michel y el Boulevard Saint-Germain. Vamos a tener esto acá. Ahí es donde está hoy en día esto que es Cluny. Cluny es la abadía de Cluny, que los padres benedictinos, nuestros padres benedictinos, van a comprar eso en el siglo XIII o siglo XII, van a comprar eso, y por eso hoy en día se conoce como Cluny, pero Cluny es 1000 años después de que esto existiera de verdad. Aquí lo que había era estos baños que están aquí de esta forma, y esos baños tenían una actividad social, y me imagino que cafeterías y sitios, en fin, masajes, y había zonas de agua caliente, agua fría, baños turcos, en fin, no estoy tratando de inventarme cosas ahí, pero es decir, la estructura de unos baños romanos era una estructura muy general y muy común dentro de las ciudades romanas. Ahí están estos hoy en día, desafortunadamente está cerrado todavía por la pandemia el museo, porque Cluny hoy en día es el museo de la Edad Media en París, pero está cerrado por pandemia, pero eventualmente se podrá visitar más adelante. Y lo otro que queda son las arenas de Lutecia. Las arenas de Lutecia, que eso ya quedaba en las afueras de la ciudad de Lutecia. Bien lejos quedaba, porque las arenas debían quedar lejos. Aquí están las arenas de Lutecia. Y las arenas de Lutecia era un coliseo romano, como el coliseo que hay en Roma. Era el coliseo romano. Y esto empieza a aparecer y se empieza a encontrar es en épocas de Napoleón III, cuando están renovando la ciudad. Y la decisión que toma Osman es destruirlas. Y Napoleón III entra y destruyen las arenas de Lutecia. Y este pedazo que está aquí se destruye completamente. Hasta que se levanta un movimiento ciudadano, muy similar al movimiento ciudadano que vimos cuando cuando tomamos el curso de Nueva York. Y de hecho, si alguien está interesado y no ha tomado el curso de Nueva York, con mucho gusto me pueden pedir información y les envío información del curso de Nueva York, que lo tengo todo grabado. Pero entonces Jacqueline Kennedy hace un movimiento en los años 60 para defender estos agresivos urbanistas que están empezando a tumbar toda la ciudad de Nueva York. Y aquí el que hace ese movimiento en los años 70, en los años 60, 70, es Víctor Hugo, el gran escritor Víctor Hugo, que por cuenta de eso tiene que exiliarse, tiene que salir de Francia y tiene que irse a las islas del Canal, en Inglaterra, pero a las islas del Canal, pegado al Mont Saint-Michel. No me acuerdo si es en Guernsey o en Jersey que se va Víctor Hugo. Tiene que exiliarse por cuenta de la pelea que caza con Napoleón y con Osman. Y es porque están empezando a destruir cosas que él dice, no podemos acabar con el pasado de París. Aquí alcanzaron a destruir este pedazo, pero este sí se mantiene, que está aquí. Estas son las arenas de Lutecia como están hoy en día. Esto es una foto que tomé yo a principios de este año, de un sitio donde yo fui el único ser humano parado en ese sitio durante mucho tiempo. Ahí no va nadie. Nadie sabe la existencia de este sitio, nadie conoce las arenas de Lutecia. Está sobre la Rue Monge, como lo muestra aquí este plano. Pero realmente no hay, digamos, no hay un concepto del francés, del parisino, por entender y acercarse a su pasado romano. Aquí eventualmente creo que hacen conciertos o cosas de ese estilo, pero no hay mucho más. No hay, aparte de un pequeño cartel que dice Arenas de Lutecia, aquí estuvieron los romanos, no hay absolutamente nada más, ni nadie lo conoce dentro de París. De resto no hay mucho más. Lo otro por lo que son conocidos los romanos es por sus necrópolis, y vamos a tener muchos cementerios en la ciudad. Fuera de la ciudad, los cementerios normalmente eran dentro de la ciudad, solamente dentro de unas pequeñas iglesias se permitía tener cementerios, o si no, todo era por fuera. Y estos eran los diferentes cementerios que hoy siguen siendo cementerios. Este que más adelante se llamará la de San Marcel, que sigue existiendo. En las Arenas había otro cementerio
que ese ya no está. Tenemos la tendencia muchas veces de tomar esos cementerios y acabarlos. El de los Inocentes es tal vez el caso más famoso y lo miraremos también en su momento. Y aquí en la Rue Racine hay otro también, otra necrópolis, en el Boulevard Saint-Germain otro. Son los diferentes cementerios que tiene la ciudad. Y los acueductos. Los acueductos, pues, repito, si algo conocemos de los romanos son sus acueductos. Pero aquí vamos a tener una circunstancia muy particular, que es que vamos a tener un río que está a 35 metros, porque París está a 35 metros sobre el nivel del mar, pero la montaña Saint-Geneviève, donde estamos construyendo la ciudad nueva de Lutecia, está a 65 metros. Entonces subir el agua no es lo que saben hacer los romanos. Entonces se va a traer el agua desde el sur. Desde el sur empieza a traerse el agua, desde estas montañas que están acá, que son más altas, empieza a trasladarse el agua para que llegue aquí, a que llegue finalmente, si ustedes ven aquí en la Rue Soufflot, que es donde está el templo, donde estaba el foro romano, es donde va a llegar el templo, donde va a llegar el acueducto, perdón. Y seguimos con los trazados de las ciudades y vamos a encontrarnos con los templos que había, los templos a sus dioses. Y en una ciudad, en una montaña más arriba, lejos de la ciudad, esto sí bien lejos y bien retirado de la ciudad de Lutecia, vamos a encontrar una pequeña montaña donde vamos a poner dos templos, el templo de Marte y el templo de Mercurio. Y por cuenta de eso vamos a llamar esa montaña el Mont de Mars et de Mercure, y la recortamos y le ponemos Montmartre. Hay dos versiones de la creación del nombre de la montaña de Montmartre. Ya vimos aquí esta una, ahorita mostramos la otra. Es decir, si ustedes se paran aquí en la Catedral del Sacré-Cœur en Montmartre, detrás está la iglesia de Saint-Pierre, que sigue existiendo, y ahí era donde estaba el templo de Marte. Si seguimos por aquí, aquí está la famosa Place d'Utrecht, y seguimos por aquí, y aquí era donde estaba el templo de Mercurio. Entonces, esa parte adquiere su nombre desde ese momento y es el único. Después le van a poner la Butte de Montmartre, la montaña de la montaña. No sé por qué ese nombre tan raro, pero viene a ser entonces esa montaña de Marte y de Mercurio que tiene el origen del nombre de Montmartre. Y finalmente, la otra de las características que tiene una ciudad romana es la muralla. Y la original Lutecia no tenía muralla. Esa muralla que estamos viendo, esa ciudad que estamos viendo construida en la montaña Saint-Geneviève, no tenía muralla, porque no había razón de tener muralla. Los ataques que estamos esperando son del norte, y en el norte tenemos una muralla absolutamente espectacular, que es el río Sena. El río Sena nos protege por todos lados. El río Sena protege esa montaña. Y si nosotros vamos a recibir ataques de los bárbaros, vienen desde arriba, no van a venir de abajo. De abajo está todo el Imperio Romano, ese lo tenemos controlado. Entonces la ciudad tenía esa muralla, no tenía una muralla de piedra como las demás ciudades del Imperio Romano, murallas que se pueden ver en muchas ciudades romanas, como en el caso de Londres, que todavía preservan su muralla. En este caso no había. Pero cuando empiezan de verdad las agresiones de los bárbaros y cuando empiezan los bárbaros a llegar ya no solamente por el norte, sino por el sur también, es necesario cambiar la dimensión de la ciudad. Y la ciudad en ese momento, en los ataques de los bárbaros hacia el siglo III después de Cristo, en ese momento empieza a cambiar y la ciudad se mueve de la montaña de Saint-Geneviève, se va a mover hacia la Cité, porque ahí se considera que tiene mayor capacidad de defenderse. Y ahí entonces se va a hacer una muralla. ¿Con qué van a hacer esa muralla? Con las mismas piedras con las que habían traído antes para hacer el foro romano. Vamos a tumbar el foro romano y vamos a trasladar todas esas piedras para construir esta nueva muralla. Esta nueva muralla que está aquí, en este trazado que tenemos de la ciudad en blanco aparece la isla de la Cité, como es hoy en día, en azul las islas antiguas de la isla de la Cité, y en rojo es el trazado de esta muralla. De eso no queda absolutamente nada, queda solamente un pequeño sitio que nadie conoce y que nadie sabe, que es en el número 6 de la Rue de la Colombe. Aparece este pedacito de muralla. Esta gota de muralla aparece acá, que nadie sabe. Si usted pasa por ahí y no le han dicho que eso es una muralla romana, nunca va a saber que eso es una muralla romana.
pero ahí, y sobre todo lo importante que tiene es ver la altura que tiene, ver la altura que tiene la muralla romana en ese sitio. Entonces, la única evidencia que hay de la muralla que había en ese lado. Entonces, la ciudad cambia completamente. La parte importante de templos y del poder político y de sede del poder político se va a mover de la montaña de Saint-Geneviève, se va a mover hacia la Cité, porque allá en ese caso sí va a poder tener una mayor defensa con esa nueva muralla. No es que tampoco la estén defendiendo mucho, tampoco es que le estén defendiendo mucho, porque París, Lutecia, no era una ciudad importante en ese momento para el Imperio Romano. Era una ciudad que, como todas las ciudades de los romanos, tenía una participación política importante de la comunidad. Y aquí los que mandaban eran los que ya hemos dicho antes, que eran los nautas, los hombres dueños del agua, los mercaderes del agua. Y de aquí van a ser esa primera posición política de la ciudad, que es el proboste, el probot del mercader del agua, que después va a ser el probot de los mercaderes, y que esa va a ser la figura que va a ser como una especie de alcalde de la ciudad siempre. París no tiene alcalde, de verdad alcalde, la figura alcalde de París, sino hasta el año 1977. Y repito, por si se oyó mal, 1977, y no es un error, es de verdad 1977, es el primer alcalde de París, Jacques Chirac. Es el primer alcalde. Los demás eran unas figuras que a París nunca le permitieron tener una independencia política. La Comuna de 1871 es una sublevación del pueblo de París que dice: nosotros queremos tener nuestros derechos también. ¿Por qué las demás ciudades sí tienen derechos políticos y nosotros no? Y el nivel nacional nunca consideró que se le podía otorgar a París un poder político porque era demasiado grande y demasiado fuerte y demasiado peligroso. Entonces, por eso nunca tuvo, y empezaron era a ser mandados, a gobernados, reinados, regidos por unas instituciones políticas, entre los cuales los más importantes siempre van a ser los mercaderes. Primero los que son los mercaderes del agua, que son estos, los nautas, y después vendrán los mercaderes, que tumban reyes. Vamos a ver en la siguiente sesión al gran Etienne Marcel, el gran Etienne Marcel, que hoy en día el nombre nos suena más por una estación de metro que por cualquier otra cosa, pero realmente Etienne Marcel fue un hombre muy importante porque era ese alcalde de París, ese proboste de los mercaderes que tumban y que tienen un gran poder político. Entonces nacen estos primeros que son los nautas de Lutecia, que de alguna manera se someten al poder que tiene el emperador. Y aquí está en esta hermosísima columna que está en el Museo de Cluny, cerrado naturalmente, pero ahí está esta que es la columna de los nautas de Lutecia, que es un tributo que le hacen estos nautas de Lutecia al emperador Tiberio, y donde le dicen: seguiremos trabajando para usted y nosotros somos los hombres del agua y somos los que manejamos todo esto. Pero París no tenía importancia, París no tenía importancia. Y París empieza a tener una importancia es cuando empiecen a desarrollarse dos eventos durante el siglo III y de ahí en adelante, las dos invasiones preocupantes para los romanos que van a tener. Primero, los cristianos, y segundo, los bárbaros. Vámonos con los cristianos primero, para ver cuáles fueron las invasiones que empezaron a hacer estos. La religión cristiana empezaba a surgir, pero la religión cristiana era ilegal. Solamente más adelante, en el 311, con Constantino, que permite, no la permite, la legaliza, pero no la vuelve oficial. Teodosio en el 380 es el que la va a volver la religión oficial. Pero mientras tanto, va a existir todo ese movimiento que hizo la iglesia cristiana hacia el siglo III, después de Cristo, naturalmente, en un ejercicio de mercadeo que la historia de la humanidad no ha conocido ningún ejercicio de ese estilo de mercadeo. Ni McDonald's, ni Coca-Cola, ni nada de lo que ustedes se puedan imaginar se puede comparar al ejercicio de mercadeo que hizo la Iglesia Católica en ese momento, donde tuvo que mandar ilegalmente, porque la religión era ilegal en ese momento, tiene que mandar diferentes enviados, obispos, tiene que ir a mandar a diferentes sitios para decirles: vayan a predicar y vayan a crear una iglesia y vamos a fundar una iglesia. Es realmente admirable lo que hizo la iglesia en su momento con esta religión que era ilegal, porque si a usted lo tomaban, lo cogían, si usted era agarrado siendo
cristiano, pues iba directamente a la fosa de los leones. Y al que le toca el turno de llegar a París va a ser Saint-Denis. En español lo conocemos más como San Dionisio. Yo de aquí en este momento lo presento como San Dionisio, pero seguiré hablando de él como Saint-Denis, porque en la historia de Francia le hablamos más, se le habla más como Saint-Denis. Y si yo voy a ir a la iglesia, no digo voy a ir a la iglesia de San Dionisio, sino voy a ir a la basílica de Saint-Denis. Entonces, Saint-Denis es enviado a París como obispo de París, es enviado por el Papa y empieza a tener tanto éxito en sus misiones de cristianización que empieza a asustar al Imperio Romano. Y el Imperio Romano lo único que se le ocurre hacer en ese momento es arrestarlo y se lo van a llevar a él junto con sus dos compañeros, Eleuterio y Rústico, y se lo van a llevar a la montaña esa de Montmartre, donde lo único que había era el templo de Marte y de Mercurio, y lo van a poner allá y lo van a decapitar. De ahí nace la segunda de las teorías del nombre de Montmartre, que es el monte del mártir, el Mont du Martyr, y que por eso se llama Montmartre. Las dos son válidas, yo creería, no hay ninguna evidencia oficial del nombre de Montmartre, si arranca por una o arranca por la otra. El hecho es que entonces van a ejecutar aquí a Saint-Denis, le van a cortar la cabeza a Saint-Denis en ese momento. Y la leyenda dice que Saint-Denis no murió. Saint-Denis se levanta en ese momento, toma su cabeza, como estábamos aquí en esta representación, toma su cabeza y arranca a caminar. Y va a arrancar a caminar en esta ruta que he trazado yo acá, desde la Rue Yvon-le-Tac, que es el sitio donde fue decapitado. Y va a tomar esta ruta. En esa época, pues no había, no creo que este fuera el mapa original, este lo hice yo. Y va a llegar aquí a este sitio donde hoy conocemos como la Basílica de Saint-Denis, la Basílica de Saint-Denis. Y va a llegar aquí y eso es un camino que son 1 hora y 22 minutos más 24 minutos más, es 1 hora y 46 minutos por un total de 8 kilómetros. Entonces dice la leyenda que Saint-Denis tomó su cabeza en sus brazos y se fue predicando la Biblia, se fue predicando los evangelios hasta que llegó a un sitio, un paraje desierto, y ahí se cayó y se murió. Y en ese sitio entonces, muchos años más adelante, unos 100, 200 años más adelante, la Santa Genoveva, que ya la miraremos con detalle también, la Santa Genoveva va a proponer que se haga una basílica. Y esa basílica va a tener muchas importancias. La basílica de Saint-Denis, que creo que aquí se me fue una tilde, se me quitó una tilde, me disculpan. La basílica de Saint-Denis va a ser la basílica más importante. Primero porque es la primera catedral gótica en París. El gótico es francés, La primera de las catedrales góticas es en Sens. Y aquí vamos a tener la segunda en la Basílica de Saint-Denis. Estamos hablando del siglo XII. Aquí estamos hablando del siglo XII cuando se hizo. Antes había otra iglesia más pequeña, naturalmente, desde las épocas de Santa Genoveva, pero en el año 1200 cuando se hace esta gran basílica. Y esta gran basílica que va a tener la importancia no solamente de ser la primera, sino que adicionalmente va a convertirse en la necrópolis de todos los reyes de Francia. Aquí están enterrados todos los reyes de Francia. Todos. Enterrados es un decir. Como dice un amigo mío, no sabemos qué hicieron porque aparentemente en la Revolución Francesa sacaron todos los huesos que había aquí, jugaron fútbol con ellos y después los echaron al Sena. Pero cuando uno visita la Basílica de Saint-Denis, lo que encuentra es una arquitectura y un arte en cada uno de estos mausoleos, un arte en cada una de estas tumbas que es absolutamente espectacular. Y nadie la conoce, nadie va, es decir, no está entre las paradas obligadas en ir a París, ir a la Basílica de Saint-Denis. Se las recomiendo visitar porque es absolutamente hermosa como basílica y además cuando entra uno a visitar las tumbas y ve uno aquí está Francisco II y aquí está Clovis y aquí está Carlomagno y aquí está Pipino, en fin, es absolutamente es sentirse uno con toda la historia de Francia rodeándolo a uno. Entonces ese es Saint-Denis y ese es el mito de Saint-Denis y eso por eso es que Saint-Denis es el patrono de la ciudad de París. La figura religiosa más importante de la ciudad de París sigue siendo Saint-Denis. Es el nombre más importante en la historia de París y de Francia también, naturalmente. Y las otras invasiones que vienen eran los bárbaros. Y ahí sí hay un temor también muy grande de parte del Imperio Romano. Y vamos entonces a mandar a alguien más especial
para que vigile un poco esa zona. Ya habíamos tenido problemas con los católicos, con los cristianos, entonces hay que reforzarla. Y se va a enviar a un señor que más adelante se va a volver un señor muy importante porque va a ser un emperador, que es Julián el Apóstata. Y es el apóstata porque es el único de los de después del año 311, de cuando Constantino permitió la religión, es el único que se pone en contra de la religión cristiana, Julián el Apóstata. Y Julián el Apóstata se fascina con la ciudad de Lutecia, se fascina con la ciudad de Lutecia. Él no quería volverse a Roma cuando lo van a llamar para que vaya a ser el emperador. Él quiere quedarse y manda una carta donde dice: yo adoro esta ciudad, yo me quiero quedar en esta ciudad, y esta ciudad que para mí es Civitas Parisorium. Y a partir de ese momento cambiamos el nombre de Lutecia y le ponemos el nombre de París por Julián el Apóstata. Julián el Apóstata, la importancia que tiene para París es que le da el nombre de París en ese momento. La ciudad de los Parisium, Civitas Parisorium, a partir de ese momento se convierte en la ciudad de París. Y él lo que quiere en eso es hacer que su Civitas Parisorium sea su sede de invierno. En eso no tuvo mucho éxito. Él siguió yendo a París, le fascinaba, bueno, París ya en ese momento le fascina y va a tener entonces esa especie de sede alterna en la ciudad. Pero realmente nunca se logró que se pudiera hacer esa sede de invierno como quería Julián el Apóstata. Entonces la ciudad empieza a tener unas mayores defensas. ¿Por qué? Porque cuando mandan a Julián el Apóstata es para tener unas mayores defensas por parte de los bárbaros. Y lo mismo con la Iglesia Católica. Va a enviar a otras personas. Va a enviar a San Marcelo, que viene a ser el segundo de los hombres, porque hay una mujer fundamental aquí, que la vamos a ver en un minuto, que es San Marcelo, y San Marcelo también empieza a diseñar toda clase de cosas en París. San Marcelo le va a dar una importancia a la iglesia de París, porque San Marcelo es el que organiza el primer concilio de París en el año 360. De pronto no es a la altura del concilio, de los grandes concilios de Trento, de los de Constantinopla, de Nicea, pero el concilio de París es importante y en París se van a desarrollar varios concilios. En el 522, 561, 573, 577. Entonces París empieza a convertirse en una competencia con Roma. En una sede alterna de Roma empieza a convertirse la ciudad de París. Empieza a adquirir una importancia religiosa que el que controle la ciudad de París de alguna manera es el que va a tener un respaldo importante del Papa. Y la gracia a los que van a tener los reyes francos más adelante, que decimos que empiezan a conformar Francia. No, Francia no era nada. Francia era más importante alrededor, el actual territorio de Francia era más importante alrededor de la ciudad de París. Pero lo que único que controlaban los francos era una cosa muy pequeña que hoy conoceremos como la isla de Francia, pero tenían una cosa más importante, que era que tenían el respaldo del Papa. Y por eso eran los únicos reyes. Los demás, duques, príncipes, condes, marqueses, todo lo que ustedes quieran, pero reyes, solamente los reyes de los francos. Y eso era porque tenía una iglesia que era muy importante. Y estos dos señores, entre San Marcelo y San Denis, es que logran construir eso. Por eso San Marcelo también es otro de los patronos de la ciudad. Y la gran patrona de la ciudad, la Santa Genoveva. La Santa Genoveva, que es la que le toca enfrentarse nada más y nada menos con el hombre que viene persiguiendo a los bárbaros. Y los bárbaros eran unos salvajes. Imagínense ustedes cómo sería el que iba persiguiendo a los bárbaros, que era nada más y nada menos que Atila y sus hunos. Y Atila viene marcándose y viene viniendo desde Colonia, desde toda esta zona, baja en lo que sería hoy en Bélgica, Tournai, Amiens, hasta que llega finalmente a París. Y en la ciudad de París toma la decisión de rendirse y entregarse. Eso lo vamos a ver marcado en la historia de París muchas veces. Que varias veces la ciudad simplemente dice: me entrego, no hacemos absolutamente nada más. Y lo vamos a ver eso hasta el siglo XX. Y otros que dicen: no nos vamos a entregar, no nos vamos a entregar, nos vamos a defender. Y esa figura es una figura que la vamos a ver presente varias veces en figuras como la Santa Genoveva, como Juana de Arco y como el general de Gaulle. Vamos a ir viendo ese paralelo de esa figura de la historia de Francia, cómo se va dando en esa historia de París. Entonces la Santa Genoveva sale y le dice a todo el mundo que los hombres huyan si lo desean, si no son capaces de luchar más. Nosotras las mujeres rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Y sale la Santa Genoveva
Y sale la Santa Genoveva, que era una monja que estaba en clausura en su celda, y sale y se enfrenta y se va y habla con Atila. Y le dice a Atila: Frenia y compañero, usted no puede seguir en estas. Más bien nosotros le decimos, le damos un dinero a usted para que usted siga y siga su camino y se vaya hacia Orleans. Y efectivamente Atila hizo eso. Y eso lo vamos a ver también en la historia de Francia muchas veces, que llegan a atacar París, les dan un dinero y pasan al siguiente lado. Y por cuenta de eso atacaron a Orleans y a la Borgoña muchas otras veces. Entonces la Santa Genoveva es la que tiene esa capacidad en primera instancia de unir a todo el pueblo de París, a todo el pueblo de París en contra de Atila y sacar a Atila de ahí. Entonces Atila nunca estuvo en París realmente. Él alcanza a bordear París y se va de ahí para Orleans. Entonces la Santa Genoveva se vuelve importantísima. Y Santa Genoveva se va a volver más importante todavía cuando después de esto aparezcan los que de verdad sí son fuertes, que son los primeros francos, que son los primeros francos. Y ella va a conversar con los primeros francos. Y esos primeros francos le van a hacer un gran homenaje a ella y le van a hacer una iglesia que se conoce hoy en día, o ya no se conoce, como la iglesia de Santa Genoveva en la montaña de Santa Genoveva. Y es Clovis, ese primer rey de los francos, el que le va a hacer esta iglesia que ustedes ven aquí, que se parece al Panteón, y es porque básicamente es el Panteón de los franceses. El Panteón, que es la primera iglesia de la Santa Genoveva, es una iglesia que fue construida para que fuera una iglesia y que en la Revolución Francesa esa y muchas otras iglesias dejaron de ser iglesias. Y aquí simplemente lo que se hizo, que era que estaba enterrada la Santa Genoveva, se sacó a la Santa Genoveva y se llenó de los grandes hombres de la patria. Y es como dice la placa que está a la entrada, que ustedes de pronto alcanzan a ver ahí, a los grandes hombres de la nación francesa. Y están en el debate de si cambian esa placa porque ya no son solamente grandes hombres, sino también grandes mujeres. Hace 2 meses se llevaron los restos de Josephine Baker, la cantante norteamericana, comediante norteamericana, que tuvo un gran apoyo para los franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí están los grandes hombres de la patria. Ya a la Santa Genoveva la sacaron de ahí, la sacaron de la Santa Genoveva del Panteón y se la llevaron a la iglesia de al lado, a la iglesia de al lado, que es la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont. La iglesia está ahí, esta no es la iglesia original, pero esta es la iglesia tal como está. Y ahí hay otra iglesia, esa columna que hay ahí es la iglesia de Clovis, la iglesia de Clovis, no San Clovis, la iglesia de Clovis. Esa es la torre de Clovis, de la iglesia que Clovis mandó a hacer para enterrarse a él y su mujer Clotilde, para que quedaran enterrados al lado de la Santa Genoveva. Eso es una torre hoy en día dentro de un colegio, el colegio Enrique IV, y de la iglesia, en la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont está la tumba de la Santa Genoveva. Muy posiblemente no estén los huesos de la Santa Genoveva, porque con esos jugaron fútbol y terminaron en el Sena. Pero ahí está la tumba de la Santa Genoveva en ese sitio. Entonces ahí es donde va llegando Clovis. Ahí es donde va llegando Clovis. Que Clovis es el primero de estos reyes francos. Clovis nace en Tournai, en lo que hoy es territorio belga, y él logra unir todas estas tribus de los francos y llegan a París. Y llegan a París. Y Clovis se enamora de París y dice: yo me quiero quedar en París. ¿Y quién es la persona más importante de París en ese momento? La Santa Genoveva. Se sienta con la Santa Genoveva, conversa con la Santa Genoveva, y la Santa Genoveva le hace y hacen un pacto que si él sigue triunfando, él se va a convertir al cristianismo. Y Clovis o Clodoveo, yo le voy a decir Clovis, aunque realmente en español se dice Clodoveo, pero Clovis además es Luis. Vamos a ver 18 Luises, o 17 si quitamos al 17, que el 17 no existió. Vamos a mencionar 17, 18 Luises en esta historia de París. Este es el primero. Clovis es el Luis. Clovis es lo que da origen al nombre Luis. Este es el Luis I de la historia de Francia. Y este Clovis entonces tiene su gran mérito de ser el primer rey de los francos, el primer rey que entra a París, el primer rey que toma la decisión de convertir a París como el reino de los francos. Su gran mérito es ese, número uno, y el segundo mérito es que se entrega a la Santa Genoveva y le dice: yo me convierto. Y se va y se bautiza en Reims. ¿Por qué Reims? No tengo ni idea. Nadie sabe explicar por qué no se corona en París en ese momento. Perdón, se bautiza. Tal vez porque San Remy, porque Remy, que era el obispo, tenía una mayor jerarquía en ese momento.
Pero Clovis se va a esa Reims y se bautiza en Reims, y a partir de ese momento las coronaciones de todos los reyes de Francia, con una importante excepción que la mencionaremos en su momento, se han coronado en Reims. Hasta el último Luis XVIII, que fue a Reims y se coronó en Reims en una famosa ópera de Rossini, el viaje a Reims, que es sobre la coronación ya no me acuerdo si es de Carlos X, es la de Carlos X, que es el último rey francés de esos, antes de Luis Felipe, el último rey Borbón, Carlos X. Entonces se bautiza en Reims y regresa a París y se va a instalar en París. Y es el origen de la dinastía, el primer rey de los francos, y es el padre de la dinastía de los merovingios. Porque el abuelo de Clovis, el abuelo de Clodoveo, se llamaba Merové. Y entonces, a partir de ese momento, vamos a tener la dinastía de los merovingios, que es la primera dinastía de los franceses, y es la primera que hace capital a París. Los merovingios no se caracterizaban por ser muy buenos para gobernar. Los que van a gobernar realmente son sus primeros ministros, que eran lo que se llamaban en ese momento los mayordomos de palacio. Era el mayordomo de palacio, era el que manejaba la situación adentro, los primeros ministros. Los secretarios generales, los ministros de la presidencia, era realmente lo que era esa figura que para algunos suena un poco despectivo, como los mayordomos de palacio, pero realmente eran las figuras importantes y eran los que manejaban la ciudad de París. Sí, el reino de los francos, más que la ciudad de París. Y el primero de ellos entonces es Clovis, y Clovis se regresa a París y va a volver esta la ciudad más cristiana, más católica del mundo. La va a llenar de iglesias, Y la primera iglesia que va a hacer, es esta iglesia de Saint-Étienne, en la Cité, porque ya se ha trasladado. Recordemos que los romanos, cuando salen huyendo, la ciudad se ha movido de la montaña Saint-Geneviève, se ha movido más hacia el sitio donde está la Cité, y aquí entonces va a estar el palacio, que es donde va a quedar después la conserjería, la Sainte-Chapelle, etcétera, etcétera. Y aquí van a hacer, en este sitio, va a construir la primera de esas iglesias, que es la iglesia de Saint-Étienne. No confundir con la que les mostré antes, Saint-Étienne-du-Mont, porque precisamente para eso le cambian el nombre. Los nombres franceses muchas veces reflejan que existen dos. Hay Boulogne y Boulogne-sur-Mer, que queda sobre el mar. Y aquí también tenemos Saint-Étienne y Saint-Étienne-du-Mont. Entonces, este Saint-Étienne está construido sobre ese parquecito, patiecito, placita que hay enfrente a la hoy Catedral de Notre Dame. Y ahí, si ustedes se paran y buscan con cuidado, van a encontrar esta placa que dice: aquí quedaba la Basílica de Saint-Étienne en el siglo VI. Y ahí se construirá la primera iglesia importante de la ciudad de París, es esa iglesia de Saint-Étienne. Y de aquí en adelante la vamos a llenar de iglesias. Vamos a llenar de iglesias por todos lados. Tenemos aquí una gran cantidad de iglesias: la iglesia de Saint-Denis-du-Pas, Saint-Pierre-au-Boeuf, Saint-Germain-l'Évier, Saint-Geneviève-la-Petite. De esas no queda hoy en día nada. O sea, la isla de Notre Dame, la isla de la Cité, perdón, no de Notre Dame, la isla de la Cité tiene 3 iglesias hoy en día, que son la de Notre Dame, la Sainte-Chapelle, que la vamos a ver en la siguiente sesión, cuando se construya la iglesia de la Sainte-Chapelle por parte del noveno de esos Luises, Luis IX, San Luis, y tenemos otra pequeña capilla aquí, que es la capilla de San Añán, que está como por aquí. Pero eso, entonces vamos a dejar esa ciudad llena de iglesias. Y vamos a empezar a descubrir iglesias llevándolas a otros lados. Pero nos preocupamos principalmente por esa nueva París que hay, que es la París de la Cité. Entonces, para muchos que siempre dicen es que la ciudad de París nace en la Cité, no es tan claro que haya nacido en la Cité, porque nunca encontramos nada de esos París. La ciudad de París romana, la Lutecia romana, la hemos desarrollado primero en la montaña Saint-Geneviève y después la trasladamos a la Cité, y ahora, cuando lleguen los francos, empezamos a desarrollar la ciudad en el lado de la Cité. Todavía no hemos tocado nada. En la siguiente sesión abrimos tocando las primeras cosas que hay en el costado derecho, donde los francos también van a tener una importancia grande. Y vamos a también hacer iglesias y a construir y a reconstruir mucha de la parte del lado izquierdo del río Cocha. Entonces dejamos ahí hoy
Los espero a todos en la siguiente sesión que es gratuita también para todos, para compensar por mis errores técnicos de la sesión pasada, que creo que han quedado debidamente solucionados. Los espero entonces el próximo jueves y seguimos con esto porque vamos a entrar a los carolingios. Vamos a pasar de los merovingios a los carolingios, a los capetos, y de ahí vamos a seguir con toda la historia de París y con toda la historia de Francia en París. Muchas gracias y un feliz sábado para todos.